Serie que se ha llamado Convicciones de un discípulo de Cristo. Las convicciones, un discípulo de Cristo está convencido de lo que cree y por qué es de Cristo. Por eso discípulo significa estar en un proceso transformacional y Cristo es el que nos lleva a ese proceso. Y para eso tenemos que tener convicciones. Ya vimos muchas convicciones acerca de la convicción de Dios, la convicción de la creación, la convicción del infierno hace 8 días. Y bueno, seguimos hablando sobre las convicciones, pero también en estos tiempos finales tenemos que tener convicciones. Y el tema de hoy es mi convicción en los valores y en los principios absolutos. Todo se ha tergiversado y por eso hay tanta tendencia y yo creo. Y sobre todo uno empieza a los cristianos, ve cristianos diciendo, es que yo creo. Pero ese creer está muchas veces desenfocado de la palabra de Dios. Por eso leíamos al principio Isaías 5, 20 al 23, dice que el 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué palabra tan tremenda que Dios nos da aquí. Y bueno, si hacemos un examen aún por muy superficial de la época en que vivimos, nos revela lo que todos sabemos, una decadencia y desintegración de las normas morales del mundo occidental. Hay mucha desintegración y mucha decadencia y la evidencia la vemos por todos lados, inclusive dentro de la iglesia. La decadencia moral dentro de la iglesia también la hemos visto y muchos observadores se dan cuenta y creen que no hay esperanza para nuestra civilización a menos que se haga algo al respecto. Por eso un hombre de Dios, el doctor Carl Henry, dijo estas palabras. Es una de los escritores muy, muy importantes de cristiano. Él dice, destellos de señales de angustia adornan todo el campo de la conducta humana. La barricada milenaria del cristianismo contra mire que es contra el resurgimiento del paganismo, es una batalla. Contra el resurgimiento del paganismo se está debilitando ante los asaltos de la iniquidad. Poderosas fuerzas aspiran a alterarla, desacreditarla y aún a reemplazarla, a reemplazar los valores y a reemplazar los principios. Como resultado, la fuerza de las lealtades cristianas, que se quiera someter a la palabra, protege cada vez menos la conducta del hombre. La formalidad moral en casi todas partes se detiene indecisamente en las encrucijadas en que se encuentran los caminos cristianos con los paganos. En nuestra década se han desviado tanto cristianos o parroquianos de Sodoma a la mitad civilizada del mundo como a la no civilizada. Esto decía este hombre. Entonces, mis amados, el problema es que se quiere quitar de la vida la ética moral. Se quiere quitar de la vida los principios y los valores del reino. En sentido cualquiera, principio absoluto. En ese sentido, entonces, que quiera quitar, hay una angustia en una situación, en una sociedad que está perdida, que se está perdiendo cada vez más, en un mundo que está caótico y está empeorando a medida que el hombre se hunde más y más en la profundidad, en su pantano de su propia depravación. Eso es lo que estamos viendo, la propia depravación del ser humano. En todos los sentidos los vemos. Y a través de las últimas décadas, los últimos años, las normas morales han descendido hasta a puntos más bajos, los niveles más bajos. Sabemos que hay muchos factores, sabemos que eso es parte porque Jesús dijo que cuando venga el Hijo del Hombre ya la fe en la tierra. También dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, ¿ves? El amor de muchos se enfriará. Ya no hay amor por las cosas de Dios, no hay amor por sus principios, no hay amor por la integridad, no hay amor por permanecer, y etcétera, etcétera. Entonces, mis amados, antes, por ejemplo, la discusión de cualquier tipo de acto sexual ilícito se consideraba chocante, aún entre los solteros. Uy, no, eso no es así. Pero ahora el adulterio se ha convertido en tema común de
las revistas, de las películas, de las series de televisión, de todo el tiempo, en las redes sociales. Y es por eso que, tomando como ejemplo esta es la parte sexual, la libertad sexual en todas las dimensiones ocupa un alto lugar en la sociedad moderna. Y eso es lo que ha desviado la libertad, la liberación sexual, la liberación femenina, etcétera. Todo esto ha permeado el hogar, los principios dentro de las familias. Entonces, y lo que choca verdaderamente con los valores establecidos es la creciente moda en las redes sociales, en las revistas pornográficas explícitas y en todos sus aspectos. Mis amados, muchas de estos tratan nada menos que en esas, por ejemplo, en las películas pornográficas, por ejemplo, o en las revistas pornográficas, en las redes pornográficas. Lo triste de todo eso es que está creciendo un nivel muy alto, está creciendo un nivel muy alto de que los protagonistas son niños de 11, 13 años, etcétera, y niñas de adolescentes y adolescentes realizando estos actos heterosexuales como homosexuales. Entonces, mis amados, es una parálisis moral y que parece que se ha apoderado del mundo. Ahí está la razón del cristiano. Por eso, mis amados, tantas voces y tanto parloteo que se escucha por todo lado y cada una de las cuales afirma su propia verdad. Cada uno dice, no, es que lo que nosotros proclamamos es verdad. Y el hombre moderno no está convencido de la verdad de ningún postulado moral. No se sostiene en una verdad absoluta de un postulado moral. Entonces, como resultado, pues por eso parece incapaz de formular, digámoslo así claramente, ningún sentido del deber. Por eso no se habla tanto del deber. Se habla más de todo es en derecho. Todo reclamando derechos, pero anulando los deberes. Entonces, mis amados, constantemente estamos expuestos a diversos sistemas éticos. Ya viene la clave de esta sociedad contemporánea. Los sistemas éticos y morales que dominan esta sociedad. Infortunadamente, somos pocos los que comprenden claramente lo que son esos sistemas éticos. Por eso muchos, aún cristianos, están confundidos y no saben cómo responder a ello, porque pasan por alto qué es lo que está detrás, qué sistema está detrás. Sabemos, como dice la Biblia, el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero también ese maligno ha establecido sistemas éticos para controlar la humanidad. Entonces, mis amados, debemos tener en mente que todo programa de televisión, todo noticiero, toda revista, toda información en las redes sociales que ustedes ven, que ustedes escuchan, que ustedes leen, toda novela, inclusive toda película, se basa en alguna presuposición de una ética, de unos principios según ellos, que deriva de una gran variedad de sistemas éticos que controlan a la sociedad. Lamentablemente, para muchos cristianos, por ignorancia, son totalmente incapaces de hacerle frente a esta ola de inmoralidad, basado en fundamentos éticos que ya son espurios, que están inundando nuestro país. Entonces, mis amados, hablemos un poquito de la ética. Entonces, los sistemas éticos, primero que todo, los sistemas éticos, es importante saber ante todo que hay dos grandes divisiones en los sistemas éticos. No estoy hablando aquí de la ética, porque eso es un tema, una doctrina muy profunda de la ética. Qué lindo, podríamos profundizar en la ética o en la ética cristiana. Pero entonces, mis amados, hay dos grandes divisiones en los sistemas éticos para que usted tenga en cuenta. De ahí depende todo. Que se subdividen. Pero la primera grande división que la vamos a ver al final hoy es la revelación. Es uno de esos sistemas éticos que se basa en la revelación. O sea, es un sistema que Dios reveló en las Escrituras. Ese sistema ético, la revelación, se basa en lo que Dios reveló en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ese es un sistema ético. Lo que habla el Señor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.
Y lo más importante, este sistema ético fue dado por Dios, en donde Él estableció los principios y los valores para la sociedad. O sea, en otras palabras, mirando la parte teológica, es un sistema gobernado por Dios. Es una ley dada por Dios. Ese es el tema de revelación. Pero hay otro sistema que se opone. Por eso son dos sistemas grandes que controlan a la humanidad. El otro sistema, esta división de la ética, es llamada ética especulativa. La ética de la revelación y la ética especulativa. Es un sistema totalmente diferente. Es un sistema inventado por el hombre, programa especulativa. Es de naturaleza humanista y autónoma, donde cada uno hace lo que quiere o piensa que es. Viene desde abajo hacia arriba, en tanto que la revelación viene de arriba hacia abajo, para que entendamos los dos sistemas de ética, la revelación y la especulativa. Entonces, mis amados, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes universitarios en sus estudios de filosofía entrarán en aquella rama filosófica que se conoce como la ética. Y hay muchas formas de la ética. Por eso que cuando un estudiante cristiano y va a la universidad, muchos dejan al Señor, dejan de ir a la iglesia porque están influenciados por esos sistemas de la ética que va en contravía de la revelación. Entonces, mis amados, cuando un estudiante va a la universidad, por ejemplo, en la mayoría de los casos hallarán que se ignora totalmente la ética revelada, de revelación. Y la ética humana especulativa ocupa todo el campo de toda disciplina. Toda disciplina que se quiera estudiar. Entonces, dentro de la ética especulativa hay divisiones también. Y me voy a basar en este momento ahora la ética especulativa, no la revelada, más al final lo pongo. Pero dentro de la especulativa hay mucho que ver y muchas ramas, pero solamente quiero dejar muy compendiado para que entendamos. Entonces, en la ética especulativa hay dos grandes divisiones también, especulativa. Está el naturalismo, que comienza con la premisa de que el hombre es totalmente materia. Se llama naturalismo, que es un animal muy complejo y su bienestar envuelve ciertos ajustes con el universo físico en el cual existe. O sea, si yo soy aquí, aquí estoy dentro del universo, entonces soy parte, entonces tengo que conectarme con todo el universo y toda clase de sistemas éticos brotan de este concepto. La mayoría brotan de este concepto. Por eso hablamos de la autosuperación, por ejemplo. Hablamos de la energía positiva y todos esos contextos y usted tiene que comportarse para que estas situaciones influyan en su vida. La otra división dentro de la especulativa también es la ética del idealismo, ética especulativa del idealismo. Ahí donde viene todo lo que llamamos nosotros la ideología, las ideologías, ya sea política, ya sea sexual, ya sea de todos los estilos y formas. El idealismo comienza con una premisa totalmente opuesta. Dice el idealismo que hay una realidad básica inmaterial, una realidad espiritual, una realidad mental, una realidad racional preexistente en la materia y de mucha importancia o de más importancia que la materia. Por eso es que de estas dos divisiones, tanto del naturalismo como el idealismo, surgen muchos sistemas éticos. Muchos sistemas éticos. Y por eso cada uno se va casando en cada aspecto. Ustedes han escuchado lo que es el progresismo, lo que es muchos factores, el fatalismo, todos esos contextos. Mis amados, de estas dos divisiones principales hay varios sistemas de ética también. Uno de ellos es el pragmatismo. ¿Por qué estoy nombrando todo eso? Para que por lo menos entendamos de dónde era el origen, el por qué los valores y los principios están tan distorsionados. El pragmatismo que opera basado en el principio de que algo funciona y si algo funciona, entonces es bueno. Es el pragmatismo. Entonces es bueno. Por ejemplo,
Bueno, además el pragmatismo no tiene nada que ver con lo moral, o sea, no tiene un fundamento moral, un fundamento más de la acción, de resultados. Por ejemplo, el que asalta un banco puede tener éxito, pero eso no prueba que asaltar bancos es bueno. Por ejemplo, un comerciante corrupto o un político corrupto puede tener tremendo éxito en su negocio o en sus acciones, pero el hecho de que tenga éxito no significa que lo está haciendo, lo que hace es bueno. Es el pragmatismo. Otro sistema es el egoísmo, que también se ramifica de muchas maneras. El egoísmo viene, o ya sabemos que es del ego, de ese yo. ¿Y qué significa? Más o menos esta palabra, buscaré aquello que sea bueno para mí. Ese es el egoísmo. Otros dicen, aún dentro del egoísmo, este contexto, digamos, sistema ético, lo que debemos hacer es el bien de los demás. Mire que pareciera que no fuera egoísmo. Debemos hacer, y ahí se empieza a hablar sobre el contexto comunitario, el contexto social, etcétera. Yo ayudo, pero para sentirme bien yo. Y muchos lo meten en el cristianismo, yo ayudo para que Dios me bendiga. Esto es falso. No puede hacer nada para que Dios te bendiga. Eso lo vamos a ver al final. Es la revelación. Entonces, mis amados, hallamos el individualismo basado en el egoísmo. Aquí viene también otro contexto ético. El individualismo, el comunismo y el socialismo, entre otros también campos, se basa en la idea de que el bien del hombre es para el Estado y el interés de ellos es la sociedad y no el individuo. Muchos caen en eso, cristianos cayendo en eso, porque no tienen los contextos claros de su valor y de sus principios absolutos. Esa palabra clave, absoluto, es importante. Esa palabra es clave. Absoluto, valores y principios absolutos. Lo que Dios dice y punto. Un cristiano tenemos que basarnos en eso. No lo que dice la persona, o lo que dice el movimiento, o lo que dice el familiar, o lo que dice X entidad. Muchos. Y surgen muchos otros sistemas, brotan de estos fundamentos básicos de lo que acabamos de hablar. Por eso estoy nombrando estos. Todos estos sistemas contienen ciertos conflictos o van en contravía y se polarizan y son opuestos, en los cuales luchan unos a otros. Pero el problema de todos esos, digamos, sistemas éticos, el problema es que son iguales en el sentido de que son incompletos e inadecuados. Ninguno de ellos está tan bien redondeado con el sistema bíblico. Ningún sistema humano, como dijimos ahorita, especulativo que ya estamos hablando, ninguno está rodeado y está o está muy de acuerdo con el sistema bíblico, el cual abarca todas las necesidades básicas de la humanidad y de la sociedad. La Biblia abarca todo. La Biblia abarca todo. Por eso, así podemos nombrar solamente por nombrarlo porque no podemos profundizarlo. El fatalismo dice que ciertos destinos impersonales controlan nuestra vida, o sea, como la astrología, la nueva era, etc. El sistema ético de teleológico, por eso no quiero nombrar esos nombres tan raros, ni los voy a estudiar, pero para que tengamos una idea. Este sistema ético teleológico, o sea, el estudio del fin es el resultado final. En otras palabras, se cuestiona cuál es el resultado final de mi acción. O sea, la causa y efecto. Algo así. Y utilitarismo, que es otro sistema, dice, nuestra meta debe ser el mayor bien para el mayor número. Y la finalidad determina lo que es bueno y lo que es malo. O sea, el propósito, mi meta es el bien para mayor número. Y el resultado determina lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, y así todas estas corrientes, muchos sistemas contienen conflictos entre lo religioso y lo ético, o lo bíblico y lo ético, porque religioso es muy amplio esa palabra. Ha habido diferentes enfoques religiosos de la vida que no han tenido en cuenta los aspectos éticos.
los aspectos, digamos, los valores, los principios. No han tenido en cuenta esos sistemas éticos y se han concentrado simplemente en las cosas espirituales, meramente espiritual, que van hasta otro extremo más bien. También, por otra parte, también hay sistemas que han hecho hincapié únicamente en los aspectos éticos de la vida, la moral y cómo portarse, y no han tenido en cuenta los aspectos bíblicos. Mis amados, hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que si solo tratan de guardar el segundo mandamiento de la ley de Dios, Mateo 22, 37 al 39, por ejemplo. ¿Cuáles son los dos mandamientos de la palabra del Señor? Jesús lo resumió. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dice Jesús, es semejante a amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, muchas personas piensan que si solo guardan el segundo mandamiento, que es el prójimo, que trata de la relación del hombre con su prójimo, puede pasar por alto la primera. A mí lo importante es que yo trate bien a la gente. Y piensa, y se olvida de Dios. Ese ha sido un sistema ético. Dios se enfrentó al rico, a ese joven rico que salió todo achantado y aburrido cuando le dijo, te falta una cosa. Vende lo que tienes. ¿Por qué le dijo vende? Porque él se le olvidó algo. El primer mandamiento. A Dios sobre todas las cosas. Él no tenía a Dios sobre todas las cosas. Y entonces ese sistema ético Dios lo confrontó a él. Entonces por eso es que muchos pasan por alto el primer mandamiento y prefieren tratar con el hombre más que con Dios. Y también he conocido a otros que suponen que por el hecho de que han sido honrados y han sido fieles a sus respectivas esposas y amables con sus vecinos y que no le hacen mal a nadie, de alguna manera están bien con Dios. Desafortunadamente tienen una moralidad estilo cafetería. Según lo que escogen y eligen los mandamientos que prefieren tratar de guardar y descartan los demás. Descartan los demás mandamientos. Y muchos escogen solamente, no, yo estoy cumpliendo porque yo hago esto y esto. Una cosita nomás. Y tal vez si usted conozca a alguien cuyo sistema ético en su vida es más o menos el siguiente. Mi norma de vida es esta, dicen. Nunca le haré intencionalmente mal a nadie. Esta declaración no tiene la intención de incluir a Dios. Otra persona dice también, o usted lo ha escuchado decir, bueno, realmente yo nunca he hecho mal a nadie, así que estoy seguro de que vaya a quedar bien con Dios. Esta declaración descarta por completo el hecho que debemos adorar a Dios, aprender acerca de Él, a tener comunión con Él y servirle. Tremendo. Qué necesidad del ser humano de buscar su propia ética, su propia norma de vida y su propio comportamiento a su manera. Un discípulo del Señor se somete al Señor, porque Jesús es su Señor. No busca evasivas para calmar su conciencia. Por eso, mis amados, numerosos sistemas éticos han hecho hincapié en los conceptos libertarios, esos conceptos del libre albedrío del hombre. Es decir, en que todas nuestras decisiones éticas se basan en la libre voluntad del hombre. No, es que me parece, es que yo creo, y es que yo. Por eso, mis amados, por otra parte, ha habido los que han hecho hincapié en el determinismo y en la necesidad, que decían que el hombre no es libre, sino que está controlado por alguna fuerza externa. Es otro sistema ético, el determinismo, que está controlado por una fuerza ética. Por eso hay millones de personas que consultan las tablas astrológicas porque están convencidos de que alguna fuerza de los cielos controla sus vidas, así como las olas controlan la luna, por ejemplo, o mejor, como la luna controla las mareas, controla las olas. Así, alguien externo tiene que haber y por eso consultan lo gnóstico por allá, consultan lo que no han comprendido. Otro sistema ético hace hincapié, no en el fin, sino en el principio, en el motivo.
Tiene que ver con la teleología y todo eso. En el motivo, el único asunto de importancia es que el motivo tiene que ser correcto. Muchas veces oímos decir, si alguien es sincero, luego usted tiene que ser correcto. Ah, pero es que el hombre es sincero, es honesto, pero no tiene Dios. No importa cuál religión abraza a uno, con tal de que sea sincero, dicen muchos. Bueno, la madre, si vemos esto, por ejemplo, un ejemplo, no importa cuál religión abraza a cada uno, con tal de que sea sincero. Si alguien es sincero, tiene que ser correcto. Es otra ética. Bueno, por ejemplo, la madre era perfectamente sincera a las 3 de la mañana cuando le dio a su hijo la medicina para la tos. Sin embargo, a la mañana siguiente notó que le había administrado mercurio o mercurocromo y que el niño estaba muerto. Ella fue sincera, pero la gente puede estar sinceramente equivocada. La base íntegra del moderno sistema ético que prevalece hoy en día, esa base es la nueva moralidad. Una moral de situación. O sea, lo que el sistema de la sociedad contemporánea dice es, lo único que importa es mi motivo. Y para muchos el motivo es que debe ser el amor. Yo lo hago por amor. Qué lindo, eso suena bonito. Suena plausible. Lo está haciendo por amor. Entonces, mis amados, así yo puedo extenderme con todo lo que es los sistemas éticos, pero habiendo hecho este breve resumen de algunos sistemas éticos prevalecientes, hoy quiero advertirles y quiero advertir allá el que me escucha, que tenga el cuidado de recordar 3 cosas con respecto a cada uno de esos sistemas. 3 consejos rápidos. Cuando tú ves la moral, porque está en el piso, ¿de dónde viene? Primero, en primer lugar, todos los sistemas especulativos son precisamente eso, son especulaciones, son racionalistas. ¿Cómo es posible que uno encuentre cristianos todavía defendiendo ideologías del mundo? De cualquier forma, filosóficas, políticas, personales, individuales. Mis amados, esas especulaciones, ¿por qué? Porque rechazan la revelación. Rechazan la revelación. Y todo el peso de su apoyo lo basan simplemente en conceptos de la mente humana. Lo rechazan. Por tanto, tus limitaciones deben ser obvio de inmediato. De inmediato. Es por eso importante entender. Es necesario entender. Y ponga cuidado este consejo. Porque es especulación. Todos los sistemas especulativos son precisamente eso. Son racionalistas. La razón. Segundo consejo, en segundo lugar, se centran en el hombre, no en Dios. Cuidado. Todas las ideologías que usted escucha y recibe a través de las redes, a través de los medios, a través de cualquier sistema, todas esas ideologías se centran en el hombre y el hombre llega a ser su propio Dios. En cada uno de esos sistemas el hombre es el que decide lo que va a hacer. Así Dios queda expulsado de su universo y el creador no tiene derecho de decidir a la criatura lo que debe hacer. El hombre ha llegado a ser una ley para sí mismo. El hombre es autónomo. Por eso es que controla el sistema y por eso es que los grandes entidades, los grandes hombres, inclusive los grandes gobiernos, todo esto dominan al hombre porque se centran en el hombre. Y en tercer lugar, todos los sistemas éticos humanos son una voluntariosa rebelión contra el Dios Todopoderoso. Cristiano, hijo de Dios, no lo permitas. Al aceptar en su corazón esos sistemas éticos, porque es una rebelión contra el Dios Todopoderoso. Intentan permitir que el hombre viva sin el control de Dios ni de su ley, pero aún así se justifica como un ser ético y moral. Siempre el hombre trata de justificarse como un ser ético y moral.
Tremendo. En la Escritura tenemos un sistema ético perfectamente equilibrado. Ya me estoy metiendo a la otra parte que es la revelación. En la Escritura tenemos un sistema ético perfectamente equilibrado que satisfará todas las necesidades del corazón humano. Aquí lo encontramos en la Escritura. Es lo que nos satisface. Y ante todo se relaciona con el motivo del hombre. Habiendo acudido a Jesucristo y hallado el perdón, el hombre está libre de la carga y libre de la esclavitud, de la culpa y del temor. Se le permite servir a Dios por gratitud. Palabra en la ética de la revelación. Es por eso importante entender esto. Y ahora sí me estoy metiendo en la revelación. Pablo dijo allá en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo me constriñe. La gratitud, o sea, me constriñe significa me domina, me impulsa, me obliga. Eso se me constriñe. Y el amor de Cristo es el que me lleva, me impulsa. La gratitud del corazón hace que los que han sido redimidos, ¿cuántos han redimidos? Y los que han recibido el don gratuito de la vida eterna, quieren vivir para Dios. Esa es la diferencia de los sistemas éticos. El que tiene Cristo, tiene la sistema ético de la revelación y quiere vivir para Dios. Por tanto, su motivo se hace correcto. No solo el motivo es correcto, sino también el fin, porque está agradando a Dios. Por eso en la tradición hebreo-cristiana está obviamente claro de que el hecho de que el bien esté inevitablemente relacionado con Dios, quien es el bien último y el dador de todo bien y de todo don perfecto. Todos los sistemas humanos tratan de hallar el bien del hombre fuera de Dios y así caen a la tierra todos los sistemas. Mis amados, nuestro supremo bien es conocer a Dios. ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué eres cristiana? ¿Por qué eres cristiano? ¿Cuál es tu razón de ser? ¡Qué tremendo! Por eso, mis amados, el último bien, el bien último nuestro y el dador de todo bien y de todo perfecto es el Señor. Es conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Nuestro bien supremo es conocer a Dios, amarlo y glorificarlo y disfrutarlo para siempre. Por eso hablamos de la convicción de un discípulo de Cristo. Esa es su convicción, eres un discípulo de Cristo. Si no es tu convicción y no hay todavía como esa convicción plena, entonces necesitas desarrollar más tu fe con Cristo. Estar más en ese proceso transformacional. El sistema ético, las escrituras, no solo nos ofrece el motivo apropiado y el fin apropiado, sino que nos ofrece una instrucción fácilmente aplicable a nuestra vida. En la ley que Dios nos dio. Y voy a hablar de la ley de Dios, se refiere a las escrituras. No me refiero a la ley del Antiguo Testamento para que me entiendan lo que voy a hablar de aquí en adelante. Cuando hablo de la ley de Dios, me refiero a las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos los principios que Dios nos estableció ahí. Mis amados, el sistema ético de la revelación, que son las escrituras, nos ofrece el motivo apropiado y el fin apropiado. Y nos ofrece mucho más allá. Nos ofrece una instrucción que es fácil de aplicar. Esta ley debe ser obedecida, no por temor, no por un temor servil, no como el esclavo obedece a su señor, entonces me toca. No, sino con un corazón de amor filial, como dijo Pablo, por amor de Cristo. Ese amor por Cristo me constriñe. Como el niño que obedece a su padre muy querido. Entonces, miremos entonces la ley que Dios nos dio. Hace varias cosas.
La ley que Dios nos dio hace varias cosas. Como primera medida en la revelación. La ley que Dios nos dio hace varias cosas. El primer propósito que debemos ver claramente es que establece una norma de lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que hace la revelación. Establece una norma de lo que Dios quiere que seamos. Ahora sí estamos entendiendo cuáles son los principios y valores que debemos tener en cuenta. ¿Qué normas debemos obedecer? Una norma perfecta de la que nuestra vida debe ser. No tenemos que andar a tientas en la oscuridad para saber si algo es bueno o es malo, como dice los sistemas éticos actuales. Ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. No vamos a estar en la oscuridad. En segundo lugar, y esto a menudo se pasa por alto, la ley fue dada para convencernos de que no podemos cumplirla. No podemos cumplirla. El tercer aspecto, ¿por qué? Porque la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7 al 8. Por eso no podemos cumplirla. Dios nos dio una ley que no podemos cumplir, una norma que no podemos cumplir. Vamos a decir por qué sí podemos más adelante cumplirla. Porque dice la palabra que la ley convence. Allá en Romanos 7 al 8 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? ¿Usted qué dice? ¿La ley es pecado? Bueno, Pablo nos responde de una vez, nos dice, de ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo conocí el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Para eso nos revela lo que somos y lo que a Dios le agrada y no le agrada. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Bueno, etcétera. Mis amados, Martín Lutero comparó la ley con un espejo. Martín Lutero nos decía, cuando nos miramos en el espejo de la ley de Dios, o sea, de la palabra de Dios, o los principios y valores del reino, dice que vemos todas nuestras arrugas y lunares y otras desfiguraciones de nuestra piel. Así pasa cuando vemos a la palabra de Dios. Toda nuestra culpa, nuestro pecado, nuestras impurezas quedan expuestas. Lutero también comparó la ley con un martillo que hace añicos nuestra justicia propia. Esta palabra de Dios hace añicos nuestra justicia propia. Por eso es que la gente no quiere venir a ella para ser confrontados. Cuando una persona hace su propio código ético, como los sistemas éticos, siempre elabora un sistema que piensa que ha guardado para justificarse. En la ley de Dios hallamos una ley que hace pedazos a nuestra propia justicia. Elimina toda la confianza en nuestra propia bondad y nos convence de que somos pecadores. Recuerda que eso es lo que hace la humildad. Y la Biblia dice que humillado pues bajo poderosa mano de Dios. Y que el Señor está con los humildes cuando reconocen su condición. La ley de Dios nos deja con las manos sobre la boca y nuestros rostros en el polvo. No somos más. Nos hace humillarnos delante de Dios y convencernos de que somos culpables de haber transgredido la ley. Lutero también por ahí dijo que la ley era un látigo que nos conduce hacia la cruz. Nos lleva hacia reconocer lo que somos ante el Señor. Bueno, mis amados, pero Dios no nos deja nuestra impureza. Es lo más lindo de de ese sistema de revelación de Dios. Lo más hermoso es que Dios no nos deja en nuestra impureza. No nos deja en nuestro envilecido corazón y estado culpable y corrupto. Dios no nos deja en esa condición. Él nos conduce a la cruz. Él nos lleva a la fuente de gracia para que miremos a Jesucristo, para que miremos al que es perfecto, para que miremos el rostro de Jesucristo y cómo Él sí cumplió como humano. Allí hallaremos a quien nos limpiará, a quien nos quitará toda la culpa, a quien nos puede dar poder por medio de su Espíritu Santo para que nos esforcemos en guardar su palabra, sus mandatos, su ley de allí en adelante. Ese es el propósito de la ley de Dios, mis amados. Bueno, viene otra pregunta como segundo lugar aquí en la ética de revelación. Entonces, ¿cómo podemos
cumplir esta, que es la norma de la perfección. ¿Cómo podemos cumplir la norma de la perfección? Si Él es perfecto, si la norma de Él es muy fuerte, la norma de Dios es muy alta. ¿Cómo podemos cumplirla si Él exige perfección? Fácil respuesta. Lo dice Mateo 5:48. Como para ayudarnos un poquito. ¿Qué dice Mateo 5:48? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Les quiero decir que el sistema de la revelación, el sistema ético de Dios, demanda perfección. Wow. Por eso es que el mundo no lo va a entender. Por eso es que la persona que no tiene a Dios jamás va a entender ese sistema ético de la revelación. Y no va a entender los principios, ni va a entender la moral y los principios, la norma de Dios, porque Él exige perfección. Dios es de ojos tan puros que no puede ni siquiera mirar la iniquidad. Salmo 5:4. Y ningún pecado entrará jamás en el cielo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque digo, no, pero es que no soy tan malo. Que yo voy al culto. Y es que yo hago y muchos piensan aún, porque le dan una ofrenda a una persona necesitada, ya se fue para el cielo. No, así no es. Eso sería nuestra ética, del sistema ético del mundo, que está basado en el hombre. Mire lo que dice aquí Salmo 5:4, que porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Punto. La pregunta es entonces, ¿cómo entonces podemos tener jamás la esperanza de vivir conforme con esta perfecta norma que Dios nos dio? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a estar en esa altura? Chirriadísimo, ala. Me salió lo cachaco. Chirriadísimo. ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es, no podemos. Pero Dios sí pudo. No podemos. El camino del hombre consiste en bajar la norma de Dios hasta el punto en que el hombre pueda estar sobre ella. Qué tremendo. El camino de Dios fue el de bajar él mismo hasta la cruz y hasta el infierno mismo, a fin de pagar la deuda que teníamos por nuestros pecados, para poder levantarnos hasta su perfecta norma. Tuvo que bajar Dios para poder levantarnos a nosotros a su perfecta norma. No podíamos y jamás podemos, si no es a través de lo que Él hizo por nosotros. Todos en el mundo parecen confiar básicamente en la obediencia de una o dos personas o de estas normas establecidas o sistemas éticos. Si nos preguntamos entonces, ¿en qué baso mis esperanzas de vida eterna? Podríamos responder, nunca le he hecho mal a nadie. He tratado de seguir la regla de oro. He tratado de guardar los mandamientos. He asistido a la iglesia. He orado. He dado dinero a los pobres. He sido bondadoso con mi prójimo. Mis amados, si así lo hacemos, estaremos confiando en nuestra propia justicia para llegar al cielo. Y de eso no se trata. El problema es el siguiente. ¿Por qué nosotros mismos no podríamos hacerlo? Por eso ningún sistema ético natural o del mundo puede suplir, ni siquiera de nosotros que pensamos, porque a veces nos metemos con sistemas éticos o nuestra moral y pensamos que es así. No podríamos, ¿por qué? Romanos 3:10 lo dice, no hay justo ni aun uno, igual que el Salmo 14, no hay justo ni aun uno. Isaías 64:6 dice que nosotros somos como suciedad. Somos como suciedad. Y todas nuestras justicias
como trapos de inmundicia. Es lo que somos. Seamos realistas. Esas son nuestras obras. El pecado contamina todos los días de nuestra vida, mis amados. Por tanto, mientras confiemos en nosotros mismos, nunca lo vamos a lograr. Necesitamos confiar en la obediencia de otra persona. Necesitamos confiar en la obediencia, ojo, obediencia ante Dios, de quien sí lo pudo cumplir. ¿Quién lo pudo cumplir? Jesucristo. Necesitamos confiar en la obediencia de Jesucristo. Wow. Ese es el llamado en esta mañana para mantenernos y creer absolutamente en los principios y los valores. El único, Jesucristo. Necesitamos confiar en Él, en su obediencia. El único que siempre vivió en conformidad con la perfecta norma de Dios. Él sí que vivió la perfecta norma de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo en Cristo, también estamos viviendo la perfecta norma de Dios. Ahí cuando somos perfectos. El único que nunca pecó. El único que no tiene mancha, que fue tentado en todo, según otra semejanza, pero sin pecado. Lo dice la palabra. La Biblia dice que la vida perfecta de Jesucristo no solo fue un ejemplo para nosotros, muchas personas no lo comprenden, sino que también fue una vida sustitutiva. Él hizo todo a favor de nosotros y por nosotros. Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar y está dispuesto a vestirnos con su obediencia para que comparezcamos sin mancha delante de Dios, vestidos con la justicia de Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 2 Corintios 9:21. Por nosotros lo hizo pecado, para que seamos justicia de Dios en Él. Cristo es nuestra justicia. ¿Acaso uno de los nombres que se le dio al Señor en el Antiguo Testamento fue allá en Jeremías 23:6? Miren el nombre que se le dio: Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Él vivió en otro lugar. Romanos 5:19. Dice la palabra: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, mis amados, ¿nos presentamos delante de Dios vestidos con nuestra propia justicia? Cuando las luces se enciendan allá, cuando partamos de este mundo y se enciendan las luces, veremos que estamos vestidos con trapos de inmundicia, o nos damos cuenta que estamos vestidos con la justicia de Cristo, el único perfecto. ¿De qué estás vestido? ¿Qué normas tienes? Estás enfocado en las normas de Dios que ya puedes cumplirla porque el Espíritu Santo fue dado en ti para que la podamos cumplir. Y Jesucristo es nuestra justicia. ¿En la bondad de quién confiamos? ¿En la nuestra o en la de Cristo? ¿Tú eres buena gente? ¿Buena persona? ¿Porque tú lo decidiste? ¿O porque Cristo transformó tu vida? Porque tú entras con Dios y Él te enseña cosas y te ayuda a quitar cosas. Me asombra saber cuántas personas se sientan en la iglesia año tras año y suponen que todo lo que el cristianismo tiene que decirle a la gente es lo siguiente: sean buenos, esfuércense más, hagan todo lo posible, cambien. Ese no es el mensaje del evangelio. Porque no es usted el que lo va a hacer. Un mensaje así no entiende en absoluto, ni siquiera el mensaje más básico, elemental del cristianismo. ¿Cuál es? Que en nosotros mismos no hay esperanza. Que nuestra justicia, en la cual tantísimos confían, es simplemente trapo de inmundicia. No es nuestra justicia. Pablo dice que su justicia es como la basura. Allá en Filipenses 3:8, todo lo tengo por basura, dice Pablo. Y eran sus logros. En el contexto era todo lo que él podía haber hecho. Y dice que soy el mejor de todos, el fariseo más tremendo. Si fuera por eso. Pero ahora todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Es a través de Cristo. Es en la realidad con Cristo. Es tu comunión con Él. Tenemos que ser hallados en Cristo por la fe en Él. Al creer y confiar en lo que Él hizo, podemos ser vestidos con su justicia y así nos presentaremos sin mancha ante el trono de Dios. Mis amados, y concluyo aquí. Estas son las gloriosas buenas nuevas.
el mensaje del Evangelio. Aunque usted y yo somos pecadores, sí Señor, inmundos, indignos, merecedores de lo malo, merecedores del infierno. Aunque seamos todo eso, Cristo, el único digno de todo, vivió y murió por nuestro lugar. Ahora somos justicia de Dios. Ahora tenemos honra. Ahora nos levantamos con principios y valores absolutos porque obedecemos la palabra de Dios. ¿Lo entendiste? La ética de la revelación de las Escrituras, la que sostiene nuestra vida. No es especulación. Romanos 5, 6, 9, para terminar. Mis amados, dice que sin Él nada podemos hacer. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué tremendo. Porque Cristo, cuando éramos débiles. ¿Y qué más dice ahí? Y me gusta más el 7. Porque aún cuando en esto mostró el amor de Dios, que siendo pecadores, el 8. Dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió. ¿Lo crees? Tu identidad ya no eres un pecador. Ya no te guías por la ética humana o tratando por tu propia fuerza de alcanzar algo en Dios. Porque serás tú haciendo esfuerzos. Ahora es Cristo, tu identidad, tu justicia, tu valor. Si creemos y confiamos en Él, no recibiremos lo que merecemos, sino lo que Él merece. Y lo que prometió dar, la vida eterna, el reino de los cielos. Oremos. Señor, damos gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo tan especial. Hoy declaramos que nuestra justicia no sirve de nada. La ética humana, las formas de ética y los sistemas éticos que el mundo quiere imponer no nos controlan ni son parte nuestra. Es tu palabra, es la norma divina la que nos lleva a cumplirla, porque tenemos tu gracia, porque tenemos tu amor, porque tenemos tu presencia y tu Espíritu Santo que nos ayuda. No hay nada oscuro. Ahora estamos seguros en ti, porque vivimos tu norma. Tú nos llevas a esa perfección. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por morir por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, a todos ustedes muchas bendiciones. Tengan una semana victoriosa. Les amamos.